donde el gesto y la narración se unen para llevarnos un viaje fascinante. En esta ocasión nos narrará el cuento Playa El Colorado. Ya, muy bien, ¿se escucha bien? Sí. Es que soy un poco simpático. Esto sucedió hace mucho tiempo atrás, en 1935, en la región de Tarapacá. No fue en 1935, no, porque yo soy chamullento, soy mentiroso, soy cuentero. Esto sucedió en 1950, en Iquique, cuando Iquique era así, pequeñito, chiquitito, cuando había como 6.000 personas, y aquí, en Alto Hospicio, no había nada, absolutamente nada. Allá, en Iquique, en Juan Martín 65, vivía la familia Jorquera. No, estoy mintiendo. Vivía la familia Rojas en Juan Martínez 65, ¿verdad? En Juan Martínez 65 vivía la familia Rojas. Más específicamente, vivían las hermanitas Rojas, que destacaba de ella Ercilia, Tomasa, Carmen, Ana, y no me acuerdo de las otras realmente. Ya el tiempo me ha ido olvidando el recuerdo que tengo de mis tías, las hermanitas Rojas. Se me han olvidado, se me han perdido en el tiempo. Ahí vivían ellas todas juntas. Lo que sí me acuerdo es de mi abuelo Alejandro, que las criaba a todas así, derechitas, porque él quería que las hermanitas Rojas fueran llamadas así, las hermanitas Rojas, y que cada una de ellas fuera una buena ama de casa cuando se casara. Esa era la intención de mi abuelo Alejandro. Dentro de todas ellas estaba Ercilia, la más delgada, la más flaca, la más callada. Era morenita, tenía el pelo negro, lleno de rulos y los ojos color de aceituna. Pero ella todas las mañanas se levantaba temprano y se peinaba porque le cargaban sus rulos. Era la hermana, no era la más grande, estaba Carmen, María y Ercilia. Y después venían todas para abajo. Y al último había un regalón, porque había un hombre. Él era Ricardo Rojas, que andaba por toda la calle, hacía lo que quería con sus rulos, corría, tiraba piedras. A él nadie le ponía ni un límite ni nada. Mi mamá, Ercilia, siempre le reclamaba a mi abuelo, porque no las dejaba salir, no las dejaba ir a ninguna parte. Incluso cuando era el desfile en la plaza, no dejaba que se fueran a dar vueltas en el tontódromo ahí, en la plaza Arturo Prat. Cuando antes en la plaza se podía caminar. Mi mamá siempre le reclamaba a mi abuelo. Mi abuelo le sacaba la la contumelia, palabra antigua que me enseñó mi otro abuelo, mi abuelo Ramón. Le sacaba la contumelia a mi abuela, pero a mi mamá, y mi mamá se paraba delante de él y le decía, no importa, no me duele. Y mi abuelo sacaba una vara y ¡pa! Mis tías se escondían abajo de la cama, allá al fondo. Mi tía Elba lloraba con mi mamá. Ella me contó esta historia. Lloraba porque de ninguna de los dos hermanos Rojas, porque había un hombre, podríamos decir hermanas, ¿cierto? Aunque haya un solo hombre. Sí, de las 12 hermanas Rojas, mi mamá era la única que enfrentaba a mi abuelo. Por eso, siempre le pegaron mucho. En ese mismo tiempo, en Pozo Almonte, en la calle Comercio 79, vivía la familia Jorquera. Y ellos eran 8 hombres y 4 mujeres. Ahí estaba Chuchampa, Cicleto, Juan Chucha, Galvarino, Caupolicán, Esmilda, Lapato, Angélica y mi tía la más chica, Elcira, que era la regalona de su hija. Ellos nunca, a veces de repente cuando el Paco, que se llamaba Ramón Jorquera, que era carabinero, que era el papá de todos, bajaba a comprar todo acá en la costa, bajaba con ellos, con alguno, con dos. Casi siempre le tocaba a mi papá, Galvarino era mi papá. Mi papá era callado, casi nunca decía nada, y él siempre andaba con Guillermo al lado.
que mi tío Guillermo era bueno para hablar, contar historias, siempre hablaba con todo el mundo. Ellos bajaban casi siempre porque al Paco Razo Galvarino Jorquera lo mandaban a comprar. El teniente siempre lo mandaban a comprar. Y ellos aprovechaban de ver la playa. Quedaban alucinados con Playa Cabanchi, miraban y miraban, pero nunca había tiempo para quedarse un rato porque tenían que llevar todo lo que habían pedido, todos los pacos, carabineros de Chile, de mi patria, ahí arriba en Pozo Almonte. Pero un día, en un verano de 1951, tuvieron la oportunidad de bajar a Iquique. Todos los hermanos Jorquera, las hermanas Jorquera bajaron a Iquique en el Diablito. El Diablito era un camión que bajaba y subía de Iquique con la gente. Y ahí cuando venían bajando por acá, el chofer casi se da vuelta. ¿Por qué? Porque el chofer era Pedro Vega, un flaco, negro, narigón, que parecía un tamarugo, que iba mirando por el espejo retrovisor a mi tía Milda, que era blanquita, que tenía los cachetitos rojos, y que ella, secretamente, también iba mirando al tamarugo. Pero esa es otra historia. Lo importante es que ellos venían bajaron, y ahí mis abuelos los llevó donde los primos Sinostroza, se quedaron ahí donde los Sinostroza, los Jorquera, y adivinen dónde se quedaron. En Errázuriz 55. Errázuriz, Arturo Fernández, Juan Martínez, Amunari. Juan Martínez, 65. Señorita Rojas. Errázuriz, 75. Hermanos Jorquera. Primos y nosotros. Los primos y los hermanos Jorquera se pusieron de acuerdo y se fueron y bajaron a la playa. Bajaron por la playa, y mi papá Galvarino y mi tío Guillermo miraron hacia el otro lado porque estaban acostumbrados a ir hacia el lado sur. Pero los Nostroza le dijeron, ¿qué es? Si esa no es playa, esa es una cuestión chica, es fea. Nosotros te vamos a llevar a la mejor playa que hay en la región de Tarapacá. ¿Qué región de Tarapacá? En Chile, me dijeron. Y bajaron, pasaron un puente, se metieron por un riel y de repente al frente de ellos vieron una tremenda playa, mucho más grande que la playa Camancha, mucho más linda que la playa Camancha. Era la playa Colorado, que partía acá y terminaba por acá. Mi papá y mi tío Guillermo quedaron así. Y cuando vieron a su primo Braulio Nostroza, que venía atrás con una cámara gigante, no la querían creer. Claro que los jorqueras no sabían nadar muy bien en el mar. Sabían nadar porque habían aprendido a nadar en la piscina de Pozo Almonte, en los veranos. Pero nunca habían venido a Iquique a meterse al agua. Se metieron igual, porque ellos eran jorqueros, no tenían miedo. Se metieron y fueron con los Nostroza, empezaron a subir. Cuando de repente Juan Martínez 65. Mi mamá, con todas las hermanas listas con el vestido hasta acá para ir al paseo dominical. ¿A dónde? A la playa. ¿Por qué? Porque ellas bajaban y la playa me quedaba ahí, muy cerca. La playa de los pobres, la playa del pueblo, la playa en Colorado. En ese tiempo Ercilia estaba entrando a trabajar a una pesquera que se estaba poniendo ahí, que en las noches se emitía un mal olor. Pero mi mamá le decía a todas sus hermanas que no se preocuparan, que eso era progreso, que iba a crecer, que iba a llegar mucha gente, que ese olor no importaba porque era olor a dólares. Sí, olor a dólares. Mi tía Elba como que no le creía mucho, pero mi tía Elba era catastrófica. Decía que eso iba a acabar con la playa, porque mi tía Elba pensaba mucho. Mi tía Elba leía un montón de libros y decía que ese tubo que se veía para allá iba a contagiar toda la playa y un día esa playa la iban a cerrar y ningún iquiqueño se iba a acordar nunca más de la playa del Colorado, a no ser que un chapullento ande por ahí contando cosas. Ahí llegaron las hermanitas, iban todas cargando todas las cosas. ¿Por qué? Porque mi abuela Alejandra iba adelante tranquilamente, sin nada. Mi mamá llevaba el quitasol, la Carmen llevaba una caja con todas las cosas, incluso la Elba le tenía que llevar el diario a mi abuelo Alejandro al lado.
Incluso cuando a mi abuelo le ponían la silla, le ponían el quitasol, hacían todo, ellas se sentaban en el suelo fuera. Y mi tía Elba, que después fue profesora, se sentaba y le tenía que leer el diario. Porque mi abuelo Alejandro quería que las hermanitas rojas fueran unas buenas amas de mi abuelo. Ahí, en ese momento, las hermanitas rojas se sentaron. Ricardo empezó a molestar y de repente Ricardo se empieza a meter al agua y se sube, porque es niño, porque no le ponían límite, se sube, no sabemos cómo, arriba de la cámara gigante donde iban los primos y nosotros. Y los hermanos Jorquera. Se empiezan a subir y empiezan en una tremenda cámara, de esas cámaras de camiones, a pasar una ola, a pasar una ola, a pasar una ola. Y Ercilia, y la Elba y la Carmen empezaron a mirar que su hermano de los rulos se empezó a ir hacia adentro, se empezaron a acercar, les dio mucho miedo y de repente en un momento se dieron cuenta que venía una tremenda mansa y requete contra gigante ola. Y esa ola... No era Ricardo, porque Ricardo Rojas sabía nadar. Nadaba de chiquitito, ahí bajaba todos los días a la playa, conocía a todos los que estaban ahí, así que él salió primero, los primos nosotros también salieron todos los jorqueras, todos. Hasta mi tía Mirta, que se había metido al mar con sus hermanos, salió. Menos Galvarino. ¿Por qué? Porque Galvarino era callado. ¿Por qué? Porque Galvarino, cuando los hermanos Jorquera allá arriba se tiraban a la piscina, él se quedaba mirando. Aunque Guillermo lo trataba de hablar y convencerlo, casi nunca se metía al agua, a veces de vez en cuando no le gustaba mucho el agua. Y entonces él empezó a hundirse. Cuando estaba a punto de irse, una mano flaca, delgada, de color muy moreno, toma a mi papá del pelo y lo empieza a tirar para arriba, y lo saca, lo toma del cuello y empieza a nadar. Lo lleva a la playa y empieza. Porque ella estaba trabajando en la pesquera y justo en la pesquera habían venido de Santiago a enseñar, no sé cómo se llamaba en esos tiempos, ahora sí tiene un nombre, habían venido a enseñar algo de primero auxilio. Entonces era la única que sabía y empezó. Y cuando lo miró, vio que tenía los cachetes rojitos, vio que tenía un remolino acá, vio que era blanquito, y ella era morenita. Lo empezó a mirar, se acercó y... siguió dándole boca a boca y de repente en ese momento Galvarino, Jorquera, Morales se levantó y todos los primos y Nostroza y los hermanos Jorquera lo tomaron en anda y se empezaron a llamar resucitó. Así empezaron a decir después mi papá por muchos años el resucitado. Así se empezó a llamar. Se fue. Y cuando mi papá y los Inostrozas se iban al asado familiar, mi papá en un momento dio vuelta a su cara y miró para atrás. Y ahí, en medio de la playa, sola, había una niña de 19 años, morena, muy morena, con el pelo negro, con los ojos color de aceituna, que lo quedó mirando. Jim la miró y no la llamó por teléfono celular porque le salió con el celular. Y interrumpieron una celular. Años después, en el Tontódromo, en la plaza Arturo Prat, cuando mi papá estaba dando vueltas, la volvió a ver. Ella
lo volvió a ver. Se acercaron, se acercaron, se acercaron, se quedaron juntos y vivieron felices para siempre. Gracias. ¿Y colorín colorado?